Hemos pedido en la oración colecta de este jueves de la infraoctava de Pascua que tengamos la misma fe y la misma caridad, que es equivalente a decir que la caridad tiene que brotar de la fe. Y tenemos que entender que la caridad tiene que ser aprender a dejarnos primero amar por el amor de Dios, porque el cristianismo no es un voluntarismo, y después nosotros tratar de amar a los otros según Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos muy ensimismados en nosotros mismos. Dios nos quiere a cada uno de nosotros por lo que somos. Por eso tampoco tiene miedo a corregirnos. Como decía el Papa Francisco hace un par de meses, que Dios nos corrige con ternura. Inclusive utilizaba, porque vieron que él va repitiendo, las homilías de Santa Marta va repitiendo, inclusive él dice, Dios nos corrige con ternura, como el buen pastor que se pone la oveja sobre el hombro. Dios nos castiga con ternura. ¿En qué sentido Dios nos castiga? Obviamente que no podemos pensar en un castigo de Dios fruto de la venganza, fruto del odio, fruto de la revancha, evidentemente que no. Pero Dios, como un buen padre, tiene que corregir a sus hijos. ¿Y un buen padre cómo corrige a sus hijos? Dejándolos sin postre. Eso es lo que nos dice la televisión. Un buen padre corrige a sus hijos, a veces dejándolo que se enfrente con las causas segundas de su vida, que las elecciones que él hizo, sin esperar decirle, viste, te lo dije, dejarlo que él vaya actuando y viviendo en su vida. Desde cuando termina de gatear y empieza a caminar, si el papá o la mamá no quieren que el chico se golpee nunca, no va a aprender a caminar nunca. ¿Cómo aprende un chiquito? Y eso no es un castigo, pero es una corrección. O cuando empieza a andar en bicicleta, algún mamporro se va a dar cuando empieza a andar en bicicleta. Y de esa manera, interactivamente, progresivamente, porque nosotros tenemos la fantasía de que el amor es todo complacencia, es pif, pajaritos y florcita. Y no, el amor a veces es decir que no. El amor es a veces poner los puntos sobre las íes. Eso es el auténtico amor. Lo otro puede ser camaradería, compinche, lo que uno quiera decir. Pero Dios no es un coleguita, como dicen en España. No es un coleguita con el que toma una cervecita en la esquina. Dios es mi Padre, Dios me quiere por lo que soy, no por lo que significo para Él, porque soy simpático, porque lo entretengo, porque soy divertido. Entonces, la fe y la caridad tienen que tener el mismo centro, el mismo origen. Pero para esto, que es un término de llegada que dura toda la vida, porque ¿cuándo vamos a tener la caridad perfecta? En el cielo. Porque mientras estamos en el mundo, siempre somos seres necesitados. Podemos ir progresando, podemos ir entendiendo más, podemos ir entendiendo los grandes rasgos, como la liturgia de estos días nos muestran, lo importante de creer en la Escritura. Desde el domingo, cada hecho de la resurrección todavía no entendían las Escrituras. Estamos viendo a este Pedro corajoso en este estupendo texto de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo en este tiempo de la Pascua. Lo vemos ahora Pedro que sí que entiende que el Mesías debía sufrir, que ustedes lo mataron, tiene el coraje de enrostrarle a los que lo están escuchando en la sinagoga y hace toda la lectura del Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Y nosotros tenemos que aprender también a conocer las Escrituras, tenemos que aprender a ver la historia, porque en definitiva entender las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es entender que la historia en general y mi historia particular es una historia de amor de Dios, de elección. Por eso le vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía, viendo también esta continuación. Hoy vemos que termina este discurso de Pedro tan valiente, vemos que termina el relato que comenzábamos ayer de los discípulos de Maús con el encuentro con Jesús. Tenía que suceder, Jesús le abre la inteligencia para que puedan comprender las Escrituras. Y nosotros hace tantos años nos dice, yo ya llevo tantos años, ya leí tantos libros, ya hice tanto, ya pasé por acá, por allá, gracias a mí tal y cual. Y sí, todas esas cosas son ciertas, pero aún puede ser que todavía no tengamos los ojos totalmente abiertos y que todavía no entendamos totalmente las Escrituras,
y que todavía siga siendo necesario ese proceso para que la fe y para que la caridad broten de lo mismo, que es de Dios, que se nos deja ver como en las apariciones. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen que escuche nuestras intenciones, que nos bendiga, que bendiga al que está llamando por teléfono y no se convence que todavía no lo atienden, que nos bendiga a todos y que sobre todo nos ilumine para que la Sagrada Escritura de verdad sea el centro y la guía de nuestra fe, para que la aprendamos a ver con los ojos de Jesús. Que así sea.